la grabación. Ya, ahí está. Bueno, jóvenes, entonces como les estaba indicando, aquí les estoy dejando de nuevo el formulario. Les estoy dejando el formulario que hicimos la clase anterior, ¿no es así? Entonces, este va a ser el primer ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Espera un momentito ya. Bueno, en este ejercicio, jóvenes, podemos observar lo siguiente. La pregunta me dice lo siguiente, ¿no? Una balsa de madera de dimensiones de 2 metros por 3,5 metros y 0,4 metros de espesor, cuya densidad es de 600 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Flota en el agua. Bueno, jóvenes, para empezar, vamos a ir anotando los datos, ¿sí? Vamos a anotar los datos que me da la pregunta, que serían los siguientes, fíjense. Y vamos a colocar datos, ¿ya? En esta ocasión me da las dimensiones, ¿no es así? De la balsa. Básicamente con esas dimensiones yo puedo calcular el volumen. El volumen de 2 por 3,5 y por 0,4. ¿No es así? Espérenme un ratito. Espérenme un momentito, no sé qué se hizo la tabla. Ya. Y ahí tendríamos que colocar 0,4, ¿no es así? Por favor, con eso calcúlenlo directamente para saber cuánto es el volumen. 2.8. 2,8. Entonces aquí va a ser 2,8 metros cúbicos, ¿no es así? Ya, creo que está muy grande la letra, sino que no me va a alcanzar el espacio. Ya, ahora sí. Entonces aquí colocamos el volumen de la balsa es de 2,8 metros cúbicos, ¿no es así? Ya. Para empezar tendríamos ese dato. Luego me da la densidad de la balsa. Densidad de la balsa. Me indica claramente que es de 600 kilogramos, así, sobre metro cúbico. ¿Ya? Lo malo de esta aplicación, jóvenes, es que no me da algunos detalles, por eso aquí le puse 2 puntos suspensivos, porque, o sea, no me salía el del exponente, ya, pero es metros cúbicos aquí, ¿ya? Y dice que flota en el agua, por lo tanto, tenemos la densidad del agua, que es 1000, ¿ya? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, esa sería la densidad. Ya, entonces tendremos esos datos. ¿Y qué más me indica la pregunta? Me indica cuántas personas de 70 kilogramos de masa pueden permanecer parados sobre la balsa sin mojarse los pies. Bueno, jóvenes, en este caso lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, fíjense. Sí o sí tenemos que hacer un gráfico, ¿ya? En esta ocasión sí o sí tenemos que hacer un pequeño gráfico. Vamos a dibujar la balsa de esta manera, fíjense. Ahí está. Ahí está. Básicamente la balsa obviamente es un paralelepípedo, ¿no? Un paralelepípedo, jóvenes, para los que no saben, simplemente es un rectángulo de 3 dimensiones. Un rectángulo en 3 dimensiones. Ahí está, joven. Fíjense. Entonces la altura, o sea, de aquí hasta aquí es 0,4. Ese sería el espesor, ¿no es así? Ya, esto de aquí sería el espesor. Esto de aquí serían los 0,4, ¿no es así? Ahora lo demás ustedes lo pueden colocar en el lugar que deseen, digamos. Podemos decir que esto de aquí son los 2 metros, ¿ya? Y el largo es de 3,5 metros, ¿no? No va a afectar en nada, jóvenes. ¿Está bien? Ahora, la cuestión es lo siguiente. Dice que hay personas. ¿Cuántas personas hay paradas sobre esta balsa? No sabemos, ¿no es así? Entonces la vamos a dibujar. Sabemos solamente que hay un grupo de personas, pero no sabemos cuántas personas hay aquí. ¿Ya? Ahí está, más o menos eso. Sí, ahí estoy dibujando a las personas. ¿Ya? Entonces, cada persona tiene una masa de 70 kilogramos. Ahora, la pregunta nos indica lo siguiente. ¿Cuántas personas pueden estar sobre la balsa sin mojarse los pies? ¿Eso qué me indica? Que yo lo tengo que llevar a la balsa al límite, ¿ya?
Entonces eso quiere decir que la balsa va a estar justo al ras. El agua, perdón, va a estar justo al ras. ¿Ya? Justo al ras va a estar el agua. ¿Sí? ¿Está bien? Eso quiere decir que, que la balsa se hunde por completo. Básicamente se va a hundir por completo. ¿Ya? Pero las personas no se van a mojar los pies. ¿Por qué? Porque fíjense, imagínense que esta es la balsa. ¿Ya? Y el agua va a venir de esta manera. Ese es el agua. ¿Por qué el agua no pasa a esa superficie donde están las personas? Porque, jóvenes, ahí hay una pequeña tensión superficial que eso evita que el agua, ¿no es así?, se desplace por aquí, ¿ya? Ahora, esto no se lo va a ver así de esa forma, ¿no es así? Tan grande, ¿ya? Eso no tiene más de 2 milímetros, esta pequeña película de aquí. 2, 3 milímetros jamás rajar. ¿Está bien? Pero, lo principal de lo que les estoy explicando? Es que si ustedes se dan cuenta, si esto de aquí es la balsa, esto de aquí es la balsa, eso es lo que estoy remarcando, si eso de ahí es la superficie, la parte superficial de la balsa, podemos observar que se encuentra completamente sumergido, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿sí? La cuestión es que el agua todavía no cae a mojar la superficie de la balsa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en función a eso? En función a eso, primero lo que tenemos que hacer es dibujar todas las fuerzas. Y para empezar, tenemos la primera fuerza que es el peso de la balsa. Luego tenemos el empuje del agua. ¿Sí? El empuje del agua. Y la otra fuerza es que tenemos el peso total de las personas. ¿No es así? No sabemos cuántas personas hay ahí, pero sí sabemos que la suma de todas estas personas me va a dar a este peso que no conocemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder resolver este ejercicio? En base a las fórmulas que yo ya les he dado la clase pasada, aquí no tenemos una fórmula que me pueda resolver este ejercicio, pero sí podemos aplicar lo que son los análisis de las leyes de Newton, como por ejemplo, lo único que puedo hacer aquí para poder resolver este ejercicio es una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque estábamos en el tema de hidrostática. Hidrostática se encarga de estudiar a los fluidos que se encuentran en reposo. ¿No es así? Y cuando se encuentra un cuerpo en reposo, ya la ley de Newton es, las sumatorias de fuerzas son iguales a 0. Y en este caso solamente tenemos fuerzas verticales, ¿no es así? Fuerzas verticales. En este caso, jóvenes, el empuje va a ser positivo. Empuje del agua positivo. El peso de la balsa negativo y menos el peso total de las personas, también es así. ¿Ya? En ese caso, jóvenes, espera un ratito, todavía no, ahora sí. El peso total de las personas. Denme un segundito. Estoy tratando, ahí está. Peso total de las personas. Todo esto igual a 0, jóvenes. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta ahí, fíjense, yo puedo despejar el peso total de las personas. Por lo tanto, el empuje del agua, jóvenes, menos el peso de la balsa es igual al peso total de todas las personas. ¿Ya? Bueno, le doy la vuelta a la ecuación. Aquí te coloco peso total de las personas es igual al empuje menos el peso de la balsa. Continuamos. Peso total de las personas. ¿A qué es igual el empuje? Volvamos al formulario. Aquí está. Tenemos el empuje cuando el cuerpo se sumerge por completo. El empuje, jóvenes, es igual a la densidad de líquido desplazado por el volumen total del cuerpo y por ya la gravedad. Entonces, ¿qué líquido se está desplazando aquí? Sabemos que se está desplazando agua. Por lo tanto, jóvenes, el empuje es igual a la densidad del agua por la gravedad y por, veamos, tenemos dos opciones, cuando el cuerpo se sumerge por completo o cuando el cuerpo está flotando, ¿no es así? En este caso, jóvenes, por eso les aclaré esto, en este caso, toda la balsa se está sumergiendo por completo. Por lo tanto, ¿cuál sería la ecuación? Sería esta, ¿no es así? Y no esta de aquí, el volumen total del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La balsa. Y nosotros ya tenemos el volumen de la balsa. Entonces aquí coloco yo volumen de la balsa. Menos el peso de la balsa. No tenemos el peso de la balsa, pero yo sé que el peso de la balsa es masa de la balsa
por la gravedad, ¿no es así? Continuamos. El peso total de las personas va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen de la balsa, menos. ¿A qué es igual la masa? Si nosotros volvemos al formulario y despejamos de esta fórmula la masa, me va a quedar densidad por volumen, ¿no es así? Eso quiere decir, jóvenes, que la masa de la balsa va a ser igual a la densidad de la balsa por el volumen de la balsa, obviamente, y por la gravedad. Y jóvenes, de esta manera entonces nosotros vamos a calcular el peso total de las personas. ¿Ya? Y como pueden observar, aquí tenemos gravedad y volumen de la balsa, aquí tenemos gravedad y volumen de la balsa, podemos sacar factor común. Por lo tanto, jóvenes, el peso total de las personas va a ser igual a la gravedad por el volumen de la balsa, todo esto por la densidad del agua, ¿no es así? Menos la densidad de la balsa, ¿ya? De esa manera. Entonces lo único que hago es reemplazar todos los datos. Peso total de las personas va a ser igual a 9,8 por el volumen de la balsa, que sabemos que es 2,8. Todo esto va a ser por 1000 y menos la densidad de la balsa, que es 600. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿cuánto sería el peso total de todas las personas? Calculen, jóvenes, ¿cuánto les saldría el peso total de las personas? Diez mil novecientos setenta y seis no sé. 10,976. ¿A todos les sale lo mismo? Obviamente que el peso es en Newton, ¿no? Sí sale eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero como nosotros tenemos el dato de cuántas personas de 70 kilogramos, ya, entonces eso quiere decir, jóvenes, que yo no necesito el peso, necesito la masa. Si yo quisiera calcular la masa de todas las personas, la masa total de las personas, ¿qué tendría que hacer? Recapitulemos de nuevo. El peso total de las personas. ¿A qué sería igual el peso total de las personas? Yo sé que es igual a esto, numéricamente, pero analíticamente sería igual, peso es igual a masa total, a la masa total de las personas por la gravedad. Entonces yo quiero la masa. De esa ecuación yo despejo la masa. Entonces voy a tener que la masa de todas las personas va a ser igual al peso. Fíjense, va a ser igual al peso sobre la gravedad, ¿no es así? Entonces colocamos peso total de las personas sobre la gravedad. Esto va a ser igual a 10,976 newtons sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes, la masa total de las personas? Mil ciento veinte. 20. 1120, ¿no? Sí. Sí, sí. 1120 kilogramos. Bueno, jóvenes, entonces estos 1120 kilogramos es el 100%, es toda la masa que hay encima de la balsa, ¿sí? Y yo quiero saber cuántas personas de 70 kilogramos equivalen 1120. Solamente tengo que hacer una regla de 3 simples. ¿No es así? Espera un ratito, a ver. Espera un rato. Me estoy equivocando aquí. Estoy sacando porcentaje. Ya, va a disculpar. Entonces, 1120 kilogramos, ya saben, eso es el 100%, sí. Pero yo no sé cuántas personas hay ahí. Entonces, aquí, esta es mi incógnita. Yo no sé cuántas personas equivalen a 1120 kilogramos. Pero yo sé que 70 kilogramos es el peso de una persona.
¿No es así? 70 kilogramos es el peso de una persona. ¿Ya? Aquí vamos a colocar una persona. Espérenme un ratito, no sé por qué no quiere marcar. Ahí está ya. Es el peso de una persona. Y de aquí hago la regla de 3 simples, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? 1. Fíjense, una persona por 1120 dividido entre 70 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se simplifica y me va a quedar que X es igual a ¿cuántas personas jóvenes? 16 personas. 16 personas, ¿no es así? Bueno, jóvenes, esa sería la respuesta correcta. 16 personas. ¿Ya? Obviamente no me puede salir en decimales, ¿no? Me tiene que salir exacto. No vamos a decir que hay 16,2 personas, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces de esa manera hay 16 personas que tienen una masa de 70 kilogramos. O la balsa puede soportar a 16 personas con una masa de 70 kilogramos, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algo que no hayan entendido de este ejercicio, jóvenes? ¿Hay alguien que tenga alguna duda o consulta? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas, jóvenes? Creo que no, auxiliar. Te gustaría si podías, por favor, darle una repasada a las fórmulas que ocupaste. ¿Cómo dices? Darle una repasada a las fórmulas que ocupaste. Bueno, jóvenes, no creo que sea necesario el tema de las fórmulas porque vamos a perder tiempo. Mejor es si vamos avanzando. De todas formas, igual el tema de las fórmulas, yo ya les expliqué en la clase pasada, que la voy a subir el día de mañana, el video, y ahí lo pueden ver el tema, el repaso de las fórmulas, ¿no? ¿Ya? Belleza, ¿A ver? gracias. Sí, Sí. sí, sí, me parece bien, me parece bien. Ya. Bueno, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Ya, esta pregunta la vamos a hacer después porque no he pillado todavía la foto del ejercicio. Este es de un modelo de examen. Vamos a pasar a esta. ¿Ya? Esta es la que acabo de saltar, la vamos a hacer al final mejor. ¿Sí? No es muy complicada, es facilita. Solo que quiero buscar la foto. Bueno, jóvenes. No es esta. Es la siguiente. Aquí está. Bueno, jóvenes. Aquí también vamos a ver una nueva fórmula que no está en el formulario, ¿ya? Porque quería explicarles esto en un ejercicio, básicamente, ¿ya? En esta pregunta dice lo siguiente, fíjense, una pieza de determinada aleación pesa en el aire 50 kilogramos fuerza. Bueno, jóvenes, el peso en el aire es conocido también como el peso real de un cuerpo. Es el peso real que tiene un cuerpo, ¿sí? Básicamente, todos los cuerpos que se midan, que se pesen en el aire, es su peso real. ¿Ya? Peso real. Aquí vamos a tener 50 kilogramos. Pues, porque ustedes cuando se pesan, ¿dónde se pesan? ¿Se pesan sumergidos en el agua? ¿O se pesan estando en el aire, digamos? Cuando ustedes se pesan, ¿no es así? Alrededor de ustedes solamente hay un fluido, que es el aire, ¿no es así? Entonces, por eso es que les digo que ese peso siempre va a ser denominado como peso real. Y esto lo tenemos que convertir, jóvenes, a Newton. ¿Ya? Y un kilogramo fuerza, jóvenes, es igual a 9,8 newtons. Si ustedes lo quieren convertir este peso real a newtons, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. ¿Y esto sería igual a cuánto? 50 por 9,8 es igual a 490 newtons. Exacto. Con esto se simplifica. Bueno, jóvenes, luego me dice la pregunta, y cuando se sumerge en agua, ya me da otro dato. ¿No es así? Nosotros ya sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Creo que está muy pequeña la letra, voy a empezar a hacer un poquito más grande, ¿ya? Ya. Continuamos entonces, esa sería la densidad del agua, y luego me da otro dato, ¿no? Y cuando se sumerge en agua, pesa 45 kilogramos fuerza. Bueno, jóvenes, ahora, en este caso, a ese cuerpo se lo ha pesado mientras está sumergido en el agua. A ese peso se le llama peso aparente, ¿sí? A ese peso se le llama
peso aparente. ¿Ya? Y en este caso tiene un valor de 45 kilogramos fuerza. Conviértalo eso a Newton, ¿cuánto sería? 441 Newton. ¿400 cuánto dijeron? No lo escuché bien. 41 creo que dijeron. 441. Ya, ahí está. Newtons. Ahora, para que ustedes se den cuenta de cómo se pesa un cuerpo en el aire y cómo se pesa un cuerpo sumergido en agua, se lo hace de la siguiente manera. Fíjense, ahí yo tengo esta plataforma. Aquí yo tengo todo lo que uno conoce como balanza romana, ¿ya? O un dinamómetro. El dinamómetro me pesa en Newton, por si acaso. ¿Ya? Espera un ratito. No sé por qué cada rato se sale de la aplicación. Ya está ya. Entonces, jóvenes, aquí tenemos este dinamómetro o esta balanza. Y ahí está el cuerpo, jóvenes. ¿Sí? Ahí está el cuerpo cuando pesa 50 kilogramos fuerza. ¿Y cómo se pesa cuando está sumergido? De la misma manera. Tenemos la misma balanza, obviamente, y tenemos el mismo cuerpo. Aquí decía 50, ¿no? Pero en este caso voy a decir 45 kilogramos fuerza. Y aquí tenemos el mismo cuerpo. Pero en este caso, jóvenes, ese cuerpo está sumergido bajo este líquido. Aquí tenemos el recipiente, que puede ser una bandeja nada más. Ahí está, fíjense. Y en la pregunta me dice, o me aclara que tenemos agua en ese recipiente, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, de esa manera más o menos sería la gráfica. ¿Está bien? De esta manera sería la gráfica, joven. Aquí me marca 50, el dinamómetro me marca 50 kilogramos fuerza. Y en este caso, el dinamómetro me marca 45 kilogramos fuerza. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio? En este ejercicio, jóvenes, se resuelve con una ecuación que no les había mostrado yo antes. Más que todo se utiliza en el laboratorio para hacer ese cálculo. ¿Ya? Por ejemplo, el empuje, jóvenes, es igual al peso real menos el peso aparente. Con esta ecuación nosotros calculamos en el laboratorio lo que es el empuje. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso no las había dado antes. Entonces, jóvenes, como ya tengo el peso real y también aquí tengo el peso real y aquí tengo el peso aparente, calculo el empuje. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos 490, que es igual al peso real, menos 441, que es el peso aparente. ¿Cuánto sería, jóvenes, el valor del empuje? ¿49? Sí, 40. 49 newton, ¿ya? Pero la pregunta me dice hallar el volumen de la pieza y la densidad de la pieza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hallar el volumen de la pieza y la densidad de la pieza? Bueno, es sencillo, jóvenes. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el volumen, el empuje de este cuerpo. Y si ustedes se pueden fijar en este cuerpo, en la gráfica, está sumergido por completo. Aunque en la pregunta, en ninguna parte dice que está sumergido por completo. ¿No es así? ¿Ya? Pero, jóvenes, siempre que no les indique nada en este tipo de preguntas, cuando me da el peso del aire y el peso del cuerpo sumergido, siempre se tiene que asumir que ese cuerpo está sumergido por completo, ¿ya? Sí o sí tienen que asumir que está sumergido por completo. Bueno, entonces, pasemos al formulario. En la fórmula tenemos el cuerpo sumergido por completo. Aquí está, sumergido totalmente, ¿no es así? ¿Qué pasa con el empuje? El empuje, jóvenes, va a ser igual a la densidad de líquido, que es agua en este caso, por el volumen del cuerpo y por la gravedad, ¿ya? Entonces, esta ecuación es la que yo voy a utilizar ahorita. Fíjense. El empuje, jóvenes, es igual a la densidad del líquido, que en este caso sabemos que es agua, por la gravedad. Bueno, el orden de una multiplicación no va a alterar el resultado, ¿no? Y el volumen que tiene la pieza, el volumen de ese cuerpo. Fíjense, yo ya tengo este valor.
Sabemos que el fluido es agua y la gravedad es una constante. Por lo tanto, jóvenes, la pregunta me pide hallar el volumen y luego la densidad. Entonces, con esta ecuación yo voy a calcular el volumen, jóvenes. Despejamos el volumen. Fíjense que me va a quedar. Me va a quedar que es igual al empuje. El volumen es igual al empuje dividido entre la densidad del agua por la gravedad, ¿no es así? He despejado esta variable, estos dos están multiplicando, pasan al otro lado a dividir. Por lo tanto, jóvenes, vamos a calcular el volumen del cuerpo o el volumen de la pieza. ¿Ya? Empezamos por abajo, aquí sabemos que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Todo esto por la gravedad que sabemos que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en la parte de arriba sabemos que el empuje se mide en newton y es igual a 49 newton. ¿Sí? Ahora fíjense aquí, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. Entonces, newton con newton se van a simplificar. ¿Y qué me queda? Metro cúbico, porque sabemos que el volumen se mide en metro cúbico, ¿no es así? Bueno, jóvenes, ¿cuánto sería el volumen? 5 por 10 a la menos 3 o 0,005. 5 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. ¿Está bien? Sí. Ese sería el volumen, jóvenes, que tiene la pieza. Pareciera que es muy pequeño, pero en realidad no es pequeño, es grande. ¿Sí? Solo que cuando ustedes miden el volumen en metro cúbico, salen valores bastante chiquitos. En este caso, ahora, jóvenes, yo tengo que calcular la densidad de la pieza. ¿Cómo voy a calcular la densidad de la pieza? Volvemos al formulario y les muestro la ecuación que vamos a utilizar. Esta es la única fórmula que me sirve para calcular la densidad. Entonces voy a utilizar esa de ahí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en esta parte. Aquí colocamos, por lo tanto, entonces la densidad del cuerpo, jóvenes, va a ser igual a la masa de ese cuerpo dividido entre el volumen del cuerpo. Ya tenemos el volumen del cuerpo, pero ¿tenemos la masa del cuerpo? ¿Tenemos la masa del cuerpo, jóvenes, o no la tenemos? Sí. 50 kilogramos. Exacto. Jóvenes, aquí 1 kilogramo, lo estoy anotando de nuevo, fíjense abajito de los datos. Un momentito. Ya, aquí, 1 kilogramo, ahí está, 1 kilogramo, jóvenes, es igual a 1 kilogramo fuerza. Numéricamente son iguales, pero teóricamente son diferentes. ¿Por qué teóricamente son diferentes? Porque 1 kilogramo, jóvenes, representa masa. Y 1 kilogramo fuerza representa peso. ¿Está bien? Eso quiere decir que nosotros sí tenemos la masa del cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el peso que es 50 kilogramos fuerza y eso su masa sería 50 kilogramos. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, tengo la masa del cuerpo y tengo el volumen. Entonces, tranquilamente reemplazo esos datos y calculamos, jóvenes, la densidad del cuerpo. En este caso tendríamos lo siguiente, el volumen que es igual a 5 por 10 elevado a la menos 3 metro cúbico y aquí tenemos la masa de 50 kilogramos. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuánto sería la densidad? ¿Están seguros que el volumen salía esto? Sí. Bueno, 10.000 sale de densidad. 10.000 sale la densidad del cuerpo. Ya, está bien. Ya está bien. Yo pensé que salían 1000, por eso estaba dudando si estaba bien el volumen del cuerpo. Bueno, sabemos que esto se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Listo, jóvenes, de esa manera. Ese sería el valor, jóvenes, del empuje, perdón, de la densidad y del volumen. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, auxiliar. Bueno, vamos a continuar entonces. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿ya?
Ahí me salió otro resultado, Silvia. ¿En dónde? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. A ver, Ahí en ¿cuánto la te salió? densidad. ¿Cuánto te salió? 0,01. 0,01. Pero aquí le pusiste por Sí. 10 elevado a menos 3. ¿O le pusiste por 10 elevado a 3 Sí. nomás? Por 10 Calcularlo de elevado a nuevo. menos 3. Calcularlo de nuevo porque jóvenes, cuando aquí tienen un exponente negativo, aquí este valor sí o sí se eleva hartísimo. No debería bajar así como el resultado que me estás indicando vos, que me dijiste 0,01, dijiste, ¿no? Revisarlo de nuevo, a ver. Verifiquen, por favor, Ah, jóvenes, los demás. está bien, está bien. Sí, ¿no? Calculé mal. Ya, está bien. Está bien, jóvenes. Cualquier observación que tenga, avisan nomás, chicos, ya. Por ahí a veces sus compañeros también cuando nos dictan se pueden equivocar igual, ¿ya? Por eso quiero que calculen todos para que verifiquemos el resultado. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya, esperen un momentito. Estoy viendo la otra pizarra. Ahí está. Bueno, aquí vamos a anotar datos. Datos. Para empezar, la pregunta me indica lo siguiente, ¿no? Una esfera hueca de 20 centímetros de radio se coloca al fondo de una piscina que tiene una profundidad de 5 metros. Bueno, vamos a colocar primero el radio de 20 centímetros, ¿no? Tenemos una esfera hueca que tiene un radio de 20 centímetros. ¿Qué más tenemos? Se lo coloca al fondo de una piscina que tiene una altura o una profundidad de 5 metros. ¿Ya? Determina el tiempo que tarda en llegar a la superficie, dice. ¿Ya? Me imagino que se refiere a la esfera hueca, ¿no? La densidad de la esfera es de 200 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, anotamos la densidad del cuerpo. Y como sabemos que es agua, aquí anotamos densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está, jóvenes, de esta manera. ¿Ya? Bueno, primeramente para poder entender el ejercicio lo vamos a graficar. Fíjense, voy a graficar primero el nivel del agua. Sí, ese es el nivel del agua. Y ahora voy a graficar el fondo de la piscina. ¿Ya? A ver, en este caso de esta forma. Ahí está, ese sería el fondo. Dice la pregunta que se coloca una esfera hueca en el fondo, ¿no? Vamos a colocarlo aquí entonces. ¿Sí? Ahora fíjense, jóvenes, la esfera hueca es básicamente una pelota. Cuando un cuerpo tiene menor densidad del fluido al que se le sumerge, ese cuerpo sí o sí va a ir hacia arriba. Es como el ejemplo de la pelota que les había dicho una vez. Si ustedes tienen una pelota y van a la piscina y la quieren sumergir hasta el fondo, la pelota no van a poder. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la pelota tiene aire adentro. Por eso aquí la pregunta dice que es una esfera hueca. Eso quiere decir que la esfera tiene aire adentro. Pero la cuestión, sacando un promedio y todo lo demás, su densidad con el aire y la esfera, su densidad es de 200 kilogramos sobre metro cúbico. Eso quiere decir, jóvenes, que alguien la está sujetando en el fondo, pero va a haber un momento en el que alguien la va a soltar, la persona que la estaba sujetando la va a soltar, y esta esfera va a ir hacia arriba, hasta llegar a la superficie y va a estar sumergido una cierta parte. ¿No es así? Bueno, jóvenes, en este caso, fíjense, para empezar tenemos que el peso va a ir hacia abajo. Siempre va hacia abajo el peso del cuerpo. El empuje sabemos que va hacia arriba. Empuje del agua, ¿no es así? ¿Ya? Ahora, aquí hay una cosa muy importante. En este caso, por si acaso, el cuerpo que se encuentra sumergido, ¿ya? El cuerpo que se encuentra sumergido está en movimiento, ¿sí? Está en movimiento. Los otros ejercicios que vimos, todos los cuerpos estaban en reposo. Eso quiere decir, jóvenes, que este cuerpo tiene una determinada aceleración y esa aceleración va a ir hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, para poder resolver el ejercicio tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual, en este caso, a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque este cuerpo está en movimiento. ¿No es así? No está en equilibrio. Si estuviera en equilibrio ese cuerpo, estaría quieto. Pero como el cuerpo se encuentra en movimiento, entonces tenemos que colocar masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos
Solamente tenemos dos. Tenemos el empuje del agua y tenemos el peso. Todas las fuerzas que van en el mismo sentido que la aceleración son positivas. ¿Sí? En este caso el peso, perdón, en este caso el empuje es positivo. ¿Ya? Menos el peso del cuerpo. Todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Solamente tengo el radio y tengo esta altura. ¿No es así? Solamente tenemos el radio. No sabemos la densidad del cuerpo, ¿no? De la esfera. Entonces vamos a proseguir a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Para empezar, el empuje del agua. ¿A qué sería igual el empuje? Sabemos que es igual a la densidad del agua por la gravedad, y en este caso sería el volumen total del cuerpo, ¿no es así? Volumen total del cuerpo, ahí está. Todo esto va a ser menos, ¿a qué es igual el peso del cuerpo? El peso del cuerpo, jóvenes, va a ser igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Todo esto va a ser igual a la masa. ¿Qué masa sería esa? Obviamente sería la masa del cuerpo también, por la aceleración. Continuamos. La densidad del agua por la gravedad y por el volumen del cuerpo. Menos, fíjense, aquí tenemos la masa del cuerpo y sabemos que la masa del cuerpo, ¿a qué es igual? Si volvemos otra vez a la al formulario, si despejamos de aquí la masa, sabemos que es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y van a ver que no es necesario siquiera que calculemos el volumen. Fíjense, entonces la masa del cuerpo es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo y por la gravedad. Todo esto va a ser igual a... Entonces, la masa de este cuerpo también, ¿a qué es igual? La masa de ese cuerpo va a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo y por la aceleración. Entonces, fíjense, la variable del volumen del cuerpo se repite en todos los miembros. ¿Ya? Y como se repite en todos los miembros, jóvenes, se simplifica. Ahí está. ¿Sí? Se simplifica. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar densidad del agua, ¿ya? Por la gravedad menos la densidad del cuerpo por la gravedad. Esto va a ser igual a la densidad del cuerpo por la aceleración. Entonces lo que vamos a calcular nosotros va a ser la aceleración, ¿está bien? Nosotros vamos a calcular la aceleración. Esperen un momentito, jóvenes. Voy a responder un mensaje. Ya, entonces, jóvenes, nosotros de ahí tenemos que despejar la aceleración. ¿Sí? La densidad del cuerpo. Exactamente. La densidad del cuerpo pasaría a dividir al otro lado, ¿no? Entonces la aceleración va a ser igual a, fíjense, aquí tenemos gravedad, gravedad, puedo sacar factor común, entonces voy a hacer gravedad, todo eso por la densidad del agua, menos la densidad del cuerpo. Todo eso dividido entre la densidad del cuerpo, ¿no es así? ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, aquí la aceleración va a ser igual a 9,8, ¿ya? Todo esto por la densidad del agua, sabemos que es 1000, menos la densidad del cuerpo, que sabemos que es 200. Todo esto dividido entre la densidad del cuerpo, que también sabemos que es igual a 200. Bueno, jóvenes, de esta manera vamos a calcular la aceleración. ¿Cuánto sería el valor de la aceleración? 39.2. Metros sobre segundo al cuadrado. Sobre eso. Bueno, jóvenes, ese sería el valor de la aceleración, ¿es así? ¿Por qué me quedé metros sobre segundo al cuadrado? No se olviden que aquí la gravedad, este 9,8, fíjense, este 9,8 se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Me olvidé colocar unidades. ¿Ya? Aquí, 1000 menos 200, sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y aquí sabemos que es 200 kilogramos sobre metro cúbico. Saco factor común las unidades. Aquí abajo sabemos que son 200 kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense, esto con esto se simplifica y solo me queda metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es así? Pero hasta ahora no he podido determinar el resultado. ¿Ya? No he podido determinar el resultado. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué tendría que usar yo para poder calcular el tiempo? Porque la pregunta me pide calcular el tiempo o determinar el tiempo que tarda en llegar a la superficie. O sea, el tiempo que tarda en llegar a la esfera desde este punto hasta este otro punto, ¿no es así? Bueno, jóvenes, ahí solamente tenemos que aplicar lo que es cinemática o caída libre. Bueno, en realidad no es caída libre, ¿no? Es cinemática. Así que utilizaría esta ecuación que la vamos a adaptar. La altura es igual
a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense, si alguien estaba sujetando esta esfera en este punto y una vez que yo lo libere, porque jóvenes, este cuerpo no puede quedarse quieto ahí solito. Sí o sí hay alguien que lo tiene que estar sujetando. ¿Ya? Entonces, una vez que se libere esto, parte del reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial es 0. ¿No es así? ¿Por qué aquí yo no coloco gravedad? Porque este cuerpo está sumergido. No está cayendo ni subiendo libremente. Hay un fluido de por medio. ¿No es así? Entonces no es caída libre. Cuando no es caída libre no se pone gravedad. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda que la altura es igual a 1/2 aceleración por el tiempo al cuadrado. De esa ecuación, jóvenes, despejamos el tiempo. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Esta aceleración está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, me va a quedar 2 veces la altura sobre la aceleración. Aquí tendríamos tiempo elevado al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada para deshacernos de ese cuadrado, ¿no es así? Eso quiere decir, jóvenes, que el tiempo sería igual a ¿cuánto? Esperen un ratito. Voy a desbloquear el tablet. Ya. Eso quiere decir que el tiempo, jóvenes, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que sabemos que son 5 metros, dividido entre la aceleración, que es igual a 39,2 metros sobre segundo al cuadrado. Esto con esto se va y aplicamos raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto sería, jóvenes, el tiempo? 0,25 segundos. 51. Eso quiere decir, jóvenes, que va a salir demasiado rápido, que fíjense, no tarda ni siquiera ni un segundo, ¿no?, en salir. Si ustedes se acuerdan, si ustedes están en la piscina y han metido una vez una pelota, la han tratado de sumergir, la pelota sale de ese rato. La verdad que no tarda ni siquiera un segundo. En este caso, lo mismo. ¿Por qué es tan grande su aceleración, jóvenes? Eso está en función de la diferencia de densidades que hay. Si ese cuerpo hubiera tenido una densidad mayor, no es así, no está en función del volumen por si acaso. Si hubiera tenido una densidad mayor, entonces la aceleración hubiera sido menor. ¿Sí? Lo que pasa, jóvenes, es que ese cuerpo es muy liviano, por eso tiene 200 kilogramos sobre metro cúbico. Es muy, pero muy liviano. Si fuera otra densidad de 100, digamos, saldría mucho más rápido todavía. ¿Ya? Ahora, este mismo ejercicio, jóvenes, ya, este mismo ejercicio hay, pero al revés. ¿Cómo al revés? En vez de que el cuerpo vaya hacia arriba, en vez de que el cuerpo esté en el fondo y vaya hacia arriba, hay otra pregunta que dice que se deja un cuerpo en la superficie, un cuerpo más pesado con una densidad, digamos, de 2000, ¿sí? Se deja en la superficie y la pregunta quiere saber cuánto tarda en llegar el cuerpo hasta el fondo. ¿Ya? Toda la gráfica es lo mismo, fuerza, peso. La única diferencia es la aceleración. En ese caso, jóvenes, la aceleración va hacia abajo. ¿No es así? Es la única diferencia. Aquí la fórmula básicamente va a ser la misma. Pero aquí esto es lo que va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar esto? Porque ya les dije, esto es dinámica. ¿Ya? Esto básicamente, jóvenes, es dinámica. Y todas las fuerzas que van en el mismo sentido que la aceleración serían positivas. Entonces, si el cuerpo va hacia abajo, tendríamos esta fórmula. Ay, caramba, ¿qué dice? Aquí es masa por aceleración. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría mi fórmula? El peso del cuerpo va en el mismo sentido que la aceleración, por lo tanto sería positivo. El empuje va en sentido opuesto a la aceleración, por lo tanto sería negativo. Fíjense, esa sería la única diferencia que hay entre cuando va hacia la superficie y en cuando va al fondo de la piscina. ¿Ya? Esa sería la única diferencia, serían los signos, jóvenes. ¿Está bien? Fíjense, aquí el empuje es positivo, pero el empuje es positivo porque va en el mismo sentido que la aceleración. Peso es negativo porque va en sentido opuesto a la aceleración. ¿Ya?
Aquí es al revés, ¿por qué? Porque la aceleración ahora va hacia abajo. ¿Está bien? Puede que se les llegue esos dos casos, ¿sí? O puede que les dé uno de los dos casos, ¿está bien? Pero está bien que aprendan para poder resolver, ¿ya? Si fuera el caso de que va así, de que se arroja el cuerpo desde la superficie, obviamente la densidad de ese cuerpo tiene que ser mayor mayor que la del fluido para que ese cuerpo se pueda hundir. Porque si es menor, nunca va a llegar al fondo, digamos, ¿no? Nunca llegaría al fondo. ¿Hay alguien que tenga dudas sobre este ejercicio, jóvenes? ¿Hay alguien que tenga alguna duda o consulta? ¿Nadie? Disculpa, entonces cuando usted dice que baja la esfera para abajo, entonces tiene que ser mayor a los 1000 kilogramos metros cúbicos. Sí, porque tiene que ser más pesado. La densidad indica si es más pesado o si es más liviano. Entonces, si yo les digo que agarro este cuerpo y lo suelto aquí en la superficie, entonces ese cuerpo nunca va a llegar al fondo, va a quedar flotando ya. Nunca Ya, va a llegar al gracias. fondo. Sí o sí tiene que ser más pesado. O sea, que tendría que tener por lo menos un poquito más de la densidad de esto. Por lo menos debería tener 1100. Con 1100 ya ese cuerpo sí o sí va a llegar al fondo, aunque va a tardar harto. ¿Sí? Porque la diferencia entre densidades es poquita. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso sería para este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, a ver. Creo que ese es el último. ¿Ya? Este sería el último y luego hacemos este otro de aquí, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Esperen un momentito. Está muy lenteja mi tablet. Ya, anotemos datos. Datos. En este caso, fíjense, tenemos el diámetro del émbolo menor de una prensa hidráulica es de 10 centímetros. ¿Ven? Vamos a anotarlo. Le voy a colocar como diámetro 1. ¿Sí? Si sobre él se aplica una fuerza F1, ya, una fuerza F1, el otro émbolo es 9 veces mayor. Ya, aquí está mal esta pregunta. Lo copié mal. Espera un ratito. Aquí, ¿cómo era? El otro émbolo tiene una fuerza 9 veces mayor. Entonces, el otro émbolo tiene una fuerza 9 veces mayor. Así era la pregunta ya. Bueno, ahora sí podemos resolver. Bueno, entonces, a ver, atiendan, jóvenes. ¿Cómo yo podría resolver esto? ¿O cómo yo podría anotar este dato? 9 veces mayor. ¿Ya? Entonces, para empezar, dice que la fuerza F1, en la fuerza 1, en el primer pistón solamente se aplica una fuerza F1 y en el otro émbolo tiene una fuerza 9 veces mayor, ¿ya? Eso quiere decir, jóvenes, que la fuerza 2 sería 9 veces mayor que la fuerza 1, ¿sí? A eso se refiere. ¿Está bien? Si ustedes quieren, bueno, lo recomendable siempre es que lo grafiquen, ¿ya? Entonces tendríamos una prensa hidráulica de esta manera, fíjense. Como los exámenes son virtuales y últimamente muchos copian, el ingeniero se fija en todo. Así que es mejor si lo grafican, ¿ya? Ahí está. Esa sería más o menos la gráfica. Aquí está el pistón más angosto y aquí está el pistón más ancho, ¿no? Aquí vamos a aplicar una fuerza F1 y aquí va a responder con una fuerza F2, que sabemos que es 9 veces mayor, ¿no? Entonces, los únicos datos que tenemos son solamente esos, ¿ya? Y nosotros sabemos, por definición de la prensa hidráulica o del principio de Pascal, que este es el punto número 1, obviamente, y este de aquí es el punto número 2. Y sabemos que la presión en el punto 1 siempre es igual a la presión en el punto 2. ¿No es así? Si las presiones son iguales, tendríamos lo siguiente. Presión 1 es igual a fuerza 1 sobre área 1.
Aquí sería igual a fuerza 2 sobre área 2. No es así. Entonces la pregunta me pide claramente que calculemos el diámetro 2. ¿Ya? Diámetro 2. ¿Ya? Eso quiere decir, para que calculemos nosotros el diámetro número 2, tendríamos que despejar el área 2, ¿no es así? Entonces, como el área 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y todo esto, por ejemplo, la fuerza 1 pasa a dividir y el área 1 pasa a multiplicar. ¿Sí? Lo despejamos de esa manera. Entonces, despejo yo el área 2, que va a ser igual a la fuerza 2 por el área 1, dividido entre la fuerza 1. ¿Estamos bien hasta ahí, no es así? ¿Sí? Fíjense. Entonces, yo lo que quiero es determinar el diámetro 2, pero aquí yo tengo áreas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que el área, en este caso el área 2, va a ser igual a pi, ¿no es así? Pi cuartos por el diámetro 2 elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a la fuerza 2 por el área 1. Y el área 1 también es igual a pi cuartos por el diámetro 1 elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre la fuerza 1. Fíjense entonces, pi cuarto con pi cuarto se simplifican, ¿ya? Y yo tengo que deshacerme de ese cuadrado, por lo tanto voy a aplicar raíz cuadrada. Eso quiere decir que el diámetro 2, jóvenes, va a ser igual a la fuerza 2 por el diámetro 1 al cuadrado, dividido entre la fuerza 1, y todo con raíz cuadrada. Pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo siguiente, tenemos una condición. Siempre cuando vean ustedes que digan que la otra fuerza es 9 veces mayor o 5 veces menor y toda esa vaina, jóvenes, esa es una condición, es esta condición, ¿ya? Ustedes tienen que aprender a escribirlo, las condiciones. Por lo tanto, jóvenes, aquí tendríamos lo siguiente, el diámetro 2 sería igual a lo siguiente. ¿A qué es igual la fuerza 2? La fuerza 2 es igual a 9 veces la fuerza 1. Entonces colocamos 9 veces fuerza 1 por el diámetro 1 elevado al cuadrado. Y aquí abajo colocamos fuerza 1. Fuerza 1 con fuerza 1 se simplifica. No necesito entonces yo el valor de la fuerza, porque no la teníamos, no teníamos ni la fuerza 1 ni la fuerza 2. Entonces, fíjense qué me va a quedar ahora. Que el diámetro 2 es igual a la raíz cuadrada de 9 veces el diámetro 1, pero elevado al cuadrado. Entonces, jóvenes, ¿a cuánto sería igual el diámetro 2? 30 30, centímetros. 30 centímetros, ¿no es así? Caramba. Y esa sería la respuesta, jóvenes. ¿Hay alguien que tenga dudas hasta ahí? ¿Dudas, consultas, preguntas, jóvenes? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? Bueno, jóvenes, entonces ahí lo dejamos este ejercicio. Una cosita más, jóvenes, sobre el tema de su examen con el ingeniero. Me dijeron que todavía no hay fecha ni nada, ¿no? Pero lo que quería preguntarles es, ¿qué dijo el ingeniero? ¿Dijo algo al respecto sobre si su examen va a ser virtual o si va a ser presencial? Dijo que va a dejar a ver las decisiones del consejo y todo lo que demás, que todavía no hay. Acá veremos. Ah, ya. Ya, bueno. A ver, ojalá sea virtual, no sé, depende de ustedes, pues, ¿no? Como lo quieran dar. Bueno, jóvenes, vamos a hacer entonces este otro ejercicio, ¿sí? Pero en este caso, denme un minuto para que yo termine de buscar la pregunta. Ah, creo que ya la encontré. Pucha. A ver, se desconectó. No, lo volví a perder. Ya, denme un minuto, jóvenes, ahorita vamos a resolver ese ejercicio. No hay Classroom. Ya no les dije acaso, no he creado todavía la plataforma de Classroom, jóvenes.
Recién lo voy a crear y recién se los voy a mandar. Yo no puedo conectarme, esperen un rato. Quiero conectar mi disco duro. Entonces lo voy a sacar a ver. Ya. A ver, espera un ratito. A ver, a ver, a ver. Ya, listo. Ya, denme un minutito, joven, estoy buscando la gráfica de esa pregunta. Es de un modelo de examen, obviamente, el ingeniero Aguilar, ¿no? Por eso es que no lo había dibujado. ¿Pueden ver eso? ¿O están viendo la pizarra solamente? La pizarra nomás. No, pensé que estaban viendo mis... Aquí está, ya lo pillé. Ya pillé la gráfica, entonces lo voy a... Yo sin mirar la pizarra voy a estar mirando desde la tablet nomás, voy a empezar a graficarlo. ¿Está bien? Creo que es esta, a ver. La pregunta dice, un cubo de madera se halla sumergido en aceite como se muestra en la figura. Sí, esta es. ¿Ya? Bueno, jóvenes, la gráfica es la siguiente, fíjense. Aquí lo voy a colocar. El recipiente es un recipiente cilíndrico. ¿Ya? Uy, esta burrera más. Dame un minutito, dame un minutito. Ahorita lo voy a comenzar a graficar. Ya. Fíjense más o menos, tiene esta forma, una forma cilíndrica. Ahí está. Dentro de este recipiente cilíndrico, jóvenes, se encuentra un cubo. Y dentro de este recipiente tenemos aceite, ¿no es así? Ahí está. Hasta aquí más o menos está el nivel del aceite, ¿ya? Y el cubo sería este. Ahora, en este examen me da esta altura del líquido. Me indica que son 25 centímetros. Mejor lo voy a hacer con otro color para que se note. Aquí serían 25 centímetros. ¿Ya? Ahora, como les dije que el recipiente es un cilindro, ¿cuánto tiene de diámetro? Fíjense, a ver, aquí lo voy a colocar. Tu pizarra, creo yo, o solo soy yo, no sé. ¿No lo están viendo la pizarra? No. Está congelado. Ahora, Ahora Sí, ahora sí. sí. ¿va qué raro? Ya. Denme un minuto a ver. Voy a terminar de ver. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, como les decía, aquí me da el radio. Y el radio me dice que es de 10 centímetros. No se olviden que es un recipiente cilíndrico. ¿Ya? ¿Y qué tamaño tiene el cubo? El cubo tiene una arista de 10 centímetros. Eso lo vamos a notar aquí en datos. Ustedes saben que los cubos tienen todos sus lados iguales, ¿no es así? Entonces, a este lado se le llama arista. Al lado de un cubo no se le llama lado, se le llama arista. ¿Está bien? Entonces, la arista del cubo es de 10 centímetros. Bueno, ahora sí podemos empezar a resolver ese ejercicio. Ah, y me falta otro dato más. Espera un ratito, no lo miré. Aquí está el dato. La densidad del aceite. Me dice que la densidad del aceite, jóvenes, es igual a 0,72 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? No, perdón, no es kilogramos sobre metro cúbico. Es gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico? Porque obviamente sí o sí tiene que estar en el sistema internacional. Lo único que tienen que hacer, jóvenes, es multiplicarlo por 1000. 0,72 por 1000 son 720. Y ya se convierte en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque, jóvenes, la densidad del agua es la referencia. Ustedes saben que la densidad del agua tiene 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no es así? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y en el sistema internacional son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y esta es nuestra unidad de conversión. ¿Sí? Esta es nuestra unidad de conversión. ¿Ya? Por eso les digo, hay que multiplicarlo por 1000 y todo lo que estén en gramos por centímetro cúbico lo multiplican ustedes por 1000 y ya van a tener en
sistema internacional. Bueno, jóvenes, continuemos ahora resolviendo. La pregunta dice, el inciso A, la presión absoluta en el fondo del recipiente. Bueno, ¿cómo se calculaba la presión absoluta? Tenemos el formulario, ahorita les voy a mostrar. Inciso A, presión absoluta en el fondo, ¿no? A ver, ¿dónde está el formulario? Ahí está. Presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Como en este caso, en este ejercicio solamente tenemos un líquido, la presión manométrica es igual a la presión hidrostática, ¿no es así? Entonces, vamos a hacer eso. Ahí está, solamente tenemos aceite aquí. Por lo tanto, jóvenes, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero en vez de colocar presión manométrica, vamos a colocar directamente presión hidrostática. ¿Ya? ¿Cuánto vale la presión atmosférica? En el formulario está. Presión atmosférica, 101.325 pascales. Esa es la presión atmosférica. Y la presión hidrostática sería igual, aquí colocamos presión atmosférica más la presión hidrostática, que es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Bueno, presión absoluta va a ser igual a 101.325 más, fíjense, ¿qué densidad voy a ocupar? La densidad de este líquido que hay hasta el fondo del recipiente. Ese líquido es aceite. Entonces colocamos 720 kilogramos sobre metro cúbico. Todo eso por la gravedad, que es 9,8, y todo eso por la altura. ¿Qué altura tenemos? ¿Qué altura tiene el líquido? Tendría 25 centímetros, exacto, pero eso se coloca en metros. Entonces colocamos 0,25 metros. Bueno, jóvenes, de esta manera, entonces, ¿cuánto sería la presión absoluta? Me sale 103.089. No sé si estará bien. Ya, 103.089, así, ¿no? Sí. ¿Coma algo? Exacto. No. ¿A todos les sale lo mismo, jóvenes? Sí. Sí. Ya. Bueno, de esa manera nosotros ya tenemos la presión absoluta. Ahora en el inciso B, ¿qué me pide? Me pide la fuerza neta sobre el fondo del recipiente. Ya, en este inciso, jóvenes, les pueden hacer dos preguntas diferentes. En este caso me pide la fuerza neta, ¿ya? En otra ocasión me puede pedir la fuerza que ejerce el líquido. Ahora, ¿con qué fórmula yo voy a calcular la fuerza neta? Con esta fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. Si me dice la fuerza neta, ¿qué presión yo voy a ocupar? Voy a ocupar la presión absoluta. Pero si solamente me dice fuerza, si solamente me dice la fuerza que ejerce el líquido, entonces aquí ya no se coloca presión absoluta, sino que solamente ocuparíamos la presión hidrostática. ¿Sí? Eso quede claro. ¿Ya? Fuerza neta es cuando yo tengo la presión total. La presión total es cuando tenemos la presión absoluta. ¿Está bien? ¿Capiche o no te capisco? Bueno, de aquí despejamos entonces, ¿no? La fuerza neta. Fuerza neta va a ser igual a la presión absoluta por el área. Ya tenemos el valor de la presión absoluta. Pero ¿a cuánto es igual el área el área? ¿Qué área? Bueno, jóvenes, el fondo de este recipiente tiene un área circular. Entonces, tengo que colocar el área de una circunferencia. Aquí va a ser pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Por qué coloco radio? Porque aquí me da de dato el radio del fondo. ¿Sí? Y nada más, de esta manera yo calculo la fuerza neta. Sabemos que la presión absoluta es 103.089 por pi. Espera un rato, me estoy equivocando. Aquí me estoy olvidando, perdón, me equivocando, me olvidé las unidades. Newton por metro cuadrado, por pi, no tiene unidades, por el radio que sabemos tiene que estar en metros, ¿no? 0,1 elevado al cuadrado. Si 0,1 metro elevado al cuadrado me va a dar metro cuadrado, por eso la unidad la voy a dejar afuera.
Fíjense, metro cuadrado con metro cuadrado se van a simplificar y solamente me va a quedar newton, porque la fuerza se mide en newton. Bueno, jóvenes, ¿cuánto sería igual la fuerza neta? Calculenlo. 3.238,64. 3.268, 38. ya, coma, No. sin coma, sin decimales. Coma 64. Ah, ya. Coma 64. Newton. ¿A todos les sale ese mismo resultado, jóvenes? Newton. Sí, Bueno, de esta manera entonces vamos a tener, jóvenes, lo que es la fuerza neta. Pasamos al inciso C, en donde la pregunta me dice la densidad del cubo de madera. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en este caso, siempre que ustedes vean un cuerpo que esté flotando, siempre que ustedes vean que el cuerpo está flotando, hacen sumatoria de fuerzas en Y. Es más sencillo. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en Y. A ver, espérenme un momentito, porque parece que aquí falta un dato. O creo que yo copié mal. Ah, sí, aquí está. Solo que no lo vi porque cuando le sacaron fotos se veía una resolana. Pero lo voy a buscar de nuevo. Y en todas está la resolana. ¿Cuánto dice? Espérenme un ratito ya. A 3 centímetros dice. Ya. Van a disculpar. En la pregunta me daba esta altura. Ya les dije que toda la arista mide 10 centímetros. Pero aquí me daba esta pequeña alturita que dice que es 3 centímetros. Si son 3 centímetros ahí, ¿cuántos centímetros hay aquí abajo? 7. 7 centímetros. ¿No es así? Entonces, fíjense, esto es lo más importante, ¿ya? Estos 7 centímetros. Ahorita les voy a indicar por qué. Cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y, primero tengo que fijarme cuántas fuerzas hay en el sistema. Entonces, dibujamos. Tenemos el empuje del aceite, no tenemos el empuje del agua, es aceite ahora. Y tenemos el peso del cuerpo. No hay más fuerzas, ¿no? Por lo tanto, en este caso tenemos el empuje del aceite menos el peso del cuerpo, que es igual a 0. Bueno, jóvenes, despejamos. Aquí tendríamos el empuje del aceite igual al peso del cuerpo. ¿A qué es igual ahora el empuje del aceite? En este caso, jóvenes, ustedes pueden observar que el cuerpo no está sumergido por completo, está flotando. Entonces, ¿qué fórmula utilizaría yo? Usaría esta fórmula de aquí. ¿No es así? Esta de aquí, la tercera condición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente el empuje es igual a la densidad de líquido por la gravedad y por el volumen de la parte sumergida. Fíjense, volumen de la parte o de la porción sumergida. Entonces, solamente tengo que tomar en cuenta el volumen que se encuentra sumergido. ¿Sí? Por lo tanto, volvamos al ejercicio. Aquí el empuje del aceite va a ser igual a la densidad del aceite por el volumen sumergido, ¿ya? Y por la gravedad. Al otro lado va a ser masa del cuerpo por la gravedad. Gravedad con gravedad se simplifican. Por lo tanto, fíjense, vamos a tener densidad del aceite, ya, densidad del aceite por el volumen sumergido, y al otro vamos a tener densidad del cuerpo por el volumen del cubo. ¿No es así? Bueno, antes de continuar, fíjense, les voy a explicar una cosa. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? Los lados al cubo. Exacto, la arista elevado al cubo. Ahora, ¿está bien si yo le coloco así la fórmula? Arista al cuadrado por arista. Sí. Está bien, ¿no? Da lo mismo, ¿no es así? Da lo mismo. Ya. Ahora, continuemos. ¿Cómo yo calculo el volumen de este pedazo de aquí? Solamente del pedazo que está sumergido. ¿Ya? Muchos se complican a veces la existencia, pero es sumamente sencillo. Fíjense, a ver, aquí sí te lo voy a dibujar. El cubo simplemente es un cuadrado, pero en 3 dimensiones, ¿no es así? Ahí está. Voy a dibujar el nivel del agua, del aceite, perdón.
Espérenme un cachito, se volvió a salir de la aplicación. Ya. Entonces, voy a dibujar el nivel del aceite. Ahí está. Ese es el aceite. ¿No es así? Jóvenes, díganme, ¿cuántos centímetros hay de aquí a aquí? 10. 10. ¿Cuántos centímetros hay de aquí a aquí? 10. 10, exacto. Ahora, la altura de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? Ya sabemos, aquí está. Son 7 centímetros, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿cómo calcularíamos el volumen de esa parte sumergida? Sería igual a la arista por la arista y por la altura, ¿no es así? Porque tengo que multiplicar sus tres lados. Esta arista y por esta altura. ¿Sí? De aquí a aquí, que son 7 centímetros. Entonces, está bien si nosotros colocamos que el volumen sumergido, su fórmula es igual a la arista al cuadrado por h. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes, o no se entiende esta parte? Se entiende. Ya, si hay alguien que tenga duda, no tenga pena en consultarme, ¿ya? Bueno, volvemos ahora a esta parte de aquí para poder resolver el ejercicio. Entonces, la densidad del aceite por el volumen sumergido. ¿A qué es igual el volumen sumergido? Arista al cuadrado por h. Entonces, eso va a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cubo. ¿Cómo se calcula el volumen del cubo? Arista al cubo o arista cuadrado por arista. Yo voy a usar esta de aquí. Ahorita vamos a ver por qué. Arista al cuadrado por arista. ¿Por qué estoy ocupando esta fórmula para calcular el volumen del cubo? Porque fíjense, aquí tengo arista cuadrado y aquí tengo arista cuadrado, entonces lo puedo simplificar. ¿No es así? Podemos simplificar. Ahora yo tengo que calcular la densidad del cuerpo, por lo tanto voy a despejar la densidad del cuerpo. Si yo despejo la densidad del cuerpo, ¿qué me quedaría? La densidad del cuerpo va a ser igual, me va a quedar densidad del aceite por la altura dividido. Fíjense, la densidad del cuerpo está multiplicado por la arista. Esta arista pasa a dividir, ¿no es así? Por lo tanto, aquí sería arista abajo, ¿no es así? Bueno, tranquilamente podemos reemplazar los datos. El aceite sabemos que son 720 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, la altura, fíjense cuántos centímetros tiene de altura, 7 centímetros. Eso tiene que estar en metros, 0,07 metros. Todo eso dividido entre la arista, que sabemos que es igual a 0,1 metro, porque son 10 centímetros, ¿no es así? Entonces, metro con metro se va y me va a quedar cuánto sería la densidad del cuerpo, jóvenes. Calcúlenlo a ver. Obviamente que 504. Tiene que salir menor que la del agua. 504, ¿no? Sí. Ahí está, jóvenes. De esta manera, entonces, vamos a calcular, o hemos calculado lo que es la densidad del cuerpo. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Y alguien que tenga alguna duda, jóvenes? Consulta, pregunta. ¿Nadie tiene dudas? La presión atmosférica solo se lo toma en cuenta en la presión absoluta, ¿no? Sí, solo en la presión absoluta. Solo Ya. para calcular la presión absoluta. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, jóvenes. Ese del cubo, ¿Esto? sí, ese del cubito. Ya. Jóvenes, cuando se calcula el volumen de un cuerpo, siempre se tienen que multiplicar todos sus lados. ¿Ya? Entonces, el volumen del cubo, ¿cuánto vale esta arista? Vale 10. ¿Cuánto vale esta arista? Vale 10.
¿Cuánto vale esta arista? Desde aquí hasta arriba vale 10. Entonces, por eso la fórmula es arista al cubo. ¿Ya? ¿Ya? Y lo único que hice simplemente es aquí descomponerlo, ¿no es así? Este exponente ya lo descompuse de esta manera y me queda esta otra fórmula. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero calcular solamente el volumen de esta parte de aquí abajo, como yo lo pinté aquí, ¿no? ¿Cómo yo podría calcularlo? Pero un ratito lo voy a pintar de otro color. Yo quiero calcular ahora solamente este volumen que está aquí abajo. ¿Y eso cómo lo podemos calcular? ¿Ya? Entonces, por eso les pregunté, para calcular ese volumen, ¿cuánto mide de aquí hasta aquí? Me dijeron 10 centímetros, porque sigue siendo el mismo cubo, ¿no ves? De aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? También sigue midiendo 10 centímetros. ¿Y cuánto mide la altura? La altura ya no mide 10 centímetros hasta aquí, solamente mide 7 centímetros. Por eso, para hacerme una fórmula, el volumen sumergido de este cuerpo sería arista por arista, porque aquí hay 10 por 10, arista por arista, y por su altura, ¿no es así? Por eso, en general, mi fórmula me quedaría arista al cuadrado por la altura, que son los 7 centímetros. Nada más sería, eso es lo único que hicimos ahí. ¿Ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Auxiliar, una pregunta. Dígame. En el enunciado dice solo la densidad del cubo de madera, ¿no sería de todo el cubo? Esa es la que calculamos. Fíjate, mira. El empuje del aceite menos el peso del cubo, ¿ya? Empuje del aceite es igual al peso del cubo. ¿A qué es el empuje del aceite? Es igual a la densidad del aceite por el volumen sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido? Lo que está con amarillo, por la gravedad, y eso es igual a la masa del cubo por la gravedad. Continuamos abajo, densidad del aceite por el volumen sumergido. ¿A qué es igual la masa del cubo? La masa del cubo es igual a la densidad del cubo por el volumen del cubo. No estoy calculando un pedazo del cubo de la densidad, nada. Estoy calculando la densidad de todo el cubo. ¿Sí? ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta o duda? No. Está bien explicado, ¿no? Bueno, jóvenes, yo creo que aquí vamos a quedar entonces. Ya la siguiente clase, me doy cuenta que nos sobra harto tiempo. Así que la siguiente clase voy a preparar muchos más ejercicios. Hoy día hicimos 5, creo. Así que la próxima clase tal vez hagamos unos 8. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy día. Nos vemos la siguiente clase. No se olviden, por favor, recién voy a crear la plataforma de Classroom el día de mañana. ¿Sí? Y mañana recién voy a empezar a subir los videos. ¿Sí? Muchísimas gracias. De nada, jóvenes. Nos vemos entonces. Se cuidan. Gracias.